Imagina vivir toda la vida con un sueño, poder tener tu propio hogar, poder tener un lugar al que llames un país. Hoy vamos a hablar de uno de estos sueños por parte de los kurdos y vamos a hablar de cuál es su situación en Turquía, en Siria, en Irak. Vamos a hablar de una de las nacionalidades que no tienen su propio país, más grandes del mundo. Vamos a hablar de la historia de los kurdos en este vídeo. Vamos a ver de dónde vienen, vamos a ver quiénes son, dónde están y cuál es el futuro próximo que les puede acompañar. Así que, sin más, acompáñame en este vídeo que yo creo que puede ser interesante. Y míralo hasta el final porque ahí te voy a dar varias claves. Lo dicho, dentro vídeo. Los kurdos son una de las naciones sin estado más grandes de todo el planeta. Tiene su propio idioma, tienen sus propias culturas, tienen su propia forma de hacer las cosas, pero sin embargo no tienen un estado que les garantice, ¿no? Se sitúan en lo que podemos llamar como Kurdistán, que es un territorio que está pues en distintos países, como puede ser Turquía, Siria o Irak, entre otros, porque también hay kurdos en lugares un poquito más alejados como Armenia o como otros lugares de Oriente Medio. En total serían unos 30 millones de personas, aproximadamente, porque lógicamente no está completamente censado. Pero sí es cierto que se caracterizan por su resistencia y por su lucha por su autonomía, aunque geopolíticamente lo podemos ver como algo difícil porque están metidos entre intereses de varias potencias regionales, que va a ser difícil, pero siguen empeñados en conseguir ese sueño que os hablaba desde el principio. Desde el punto de vista histórico, los kurdos han estado en la zona desde hace milenios. Os habré dejado algún mapa a lo largo del todo el vídeo, si no es antes, os lo haré ahora. Eso supone que tienen su propio idioma, el kurdo, y está vinculado con muchos idiomas indoeuropeos. Y además existen varias variantes de kurdo, no solamente una. Pero también a nivel cultural tienen muchísima riqueza, desde danzas hasta, por supuesto, comida, muchísimas cosas. Pero dentro de su historia también hay mucho de marginación, de tener que salir de sus propios hogares, y podemos establecer un punto de dificultad principal, que es lo que vivimos actualmente, que fue la derrota o la eliminación o la caída del Imperio Otomano. Allí, en ese momento, las diversas potencias coloniales decidieron finalmente repartirse su territorio, como decía al principio, entre varios países de la zona, a saber, entre Irán, entre Turquía, entre Siria, que lo estamos viendo que está muy de moda por lo que ha pasado en este país en las últimas semanas, y en Irak, que es el lugar, por cierto, donde hoy en día tienen más autonomía. En el año 1920, junto con la caída del Imperio Otomano y su derrota en la Primera Guerra Mundial, fue cuando se produjo el tratado, o se firmó el Tratado de Sèvres, donde aquí sí se incluía la creación de un Estado kurdo independiente. Sin embargo, este tratado no se ratificó y 3 años más tarde, en 1923, se firmó un nuevo acuerdo entre varias potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial y países que estaban en la zona. Y finalmente, en este nuevo acuerdo, se quedaron sin Estado y muchos gobiernos, como el turco, reprimieron brutalmente su identidad. Si nombro las siglas PKK, todos lo vamos a reconocer, y es que son las siglas del Partido de Trabajadores del Kurdistán, que más que un partido político es una organización, a veces también, que se ha apoyado de la lucha armada para tratar de conseguir sus objetivos, es decir, su autonomía. Pero es que el gobierno turco, desde hace
muchísimos años, desde siempre, se ha caracterizado por tratarles con mucha más violencia. De hecho, Turquía considera al PKK como una organización terrorista. Y esto se viene produciendo desde quizás los años 80, donde ahí sí que buscaban su propia independencia, pero luego más adelante, aunque no buscaban una independencia de Turquía, sí que buscaban por lo menos una autonomía. Autonomía que a día de hoy todavía no han conseguido, y según hacen las cosas los turcos no tienen visos de que lo vayan a conseguir, por lo menos por las buenas. Todos estamos viendo cómo en las últimas semanas ha caído el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Eso conlleva muchísimas dudas. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Lo que viene puede ser peor de lo que había antes? Hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que sí es cierto es que una parte importante de Siria pertenece a este territorio. Y aquí también hay mucho que ver, por lo menos en los próximos meses o en los próximos años. Depende qué es lo que vaya a pasar finalmente con el nuevo gobierno o desgobierno en Siria. De hecho, en la guerra civil que de momento asola al país desde el año 2011, no vamos a contar la historia de la guerra de Siria, pero sí que desde ese momento muchos kurdos o los kurdos de Siria lograron encontrar una pequeña autonomía en un lugar al norte del país que llamamos Rojava. Pero esto, claro, es algo que no gusta nada a Turquía, y desde entonces tienen tropas en el norte del país tratando de apaciguar las ganas que puedan tener los kurdos de tener una autonomía, temiendo que eso les pueda dar problemas en el interior. De hecho, hoy en día los turcos se han metido muchísimo en territorio sirio y siguen ocupando muchísimos territorios, muchos más que otros que a lo mejor se hablan mucho más. De hecho, ya se han producido ataques claros del ejército de Turquía a estas zonas del norte de Siria. En Irak la situación es un poquito diferente. En el norte del país también hay una región que pertenece a lo que llamamos al principio como Kurdistán. Y aquí, después de la caída hace ya bastantes años de Saddam Hussein, de las guerras en Irak y un poquito de estabilizarse el país, sí que tenemos la zona kurda con mayor autonomía de todas. Se trata del Kurdistán iraquí. Y esto, aunque podemos decir que es el sitio con mayor autonomía para los kurdos, no podemos decir que sea el lugar donde también se lleven bien con los demás, pero sí que hay cosas curiosas. Me explico. Si quieres viajar a Irak, tendrás que pedir el correspondiente visado, pasar por la frontera con tu pasaporte, etc. Bien, en Irak, para pasar a cualquiera de los dos sitios, es decir, desde la zona kurda hasta la zona no kurda, vamos a llamarla así, también tienes que pasar por todo eso. Y se puede dar la circunstancia de que te den o que tengas el visado para entrar a la zona kurda, pero que no lo puedas hacer para entrar a la zona del Irak, del resto de Irak. En 2017, los kurdos iraquíes celebraron un referéndum de independencia, que por supuesto ganó el sí a la independencia. Sin embargo, todo este referéndum fue absolutamente y completamente rechazado por toda la comunidad internacional. El resultado lo estamos viendo. Ni siquiera en Irak, a pesar de tener esa autonomía, han podido llegar a conseguir su propio país. Si te está costando el vídeo, me gustaría que le dieras un like, que te suscribieras al canal y que me ayudaras con este proyecto. Aquí quiero hablar de todo el mundo y por supuesto quiero visitarlo. Es cierto que visitar y viajar mucho no es tan fácil, así que me he decidido a mantener también el canal hablando de todo lo que hay en el mundo y tratar de viajar todo lo que pueda. Así que entre esas dos cosas, empujar a crear
algo de contenido interesante en este canal y por supuesto que sea un proyecto para todo aquel que quiera conocer el mundo. Ahora que también voy a dar y estoy dando mis opiniones sobre todo eso. Quiero debate, quiero conocer el mundo y quiero debatir la realidad. Quiero debatir la sociedad en la que estamos viviendo y quiero hacer entrevistas y quiero hacer muchas cosas que veréis, espero, en los próximos meses, en las próximas semanas. Así que suscríbete a Destino. Sigamos. A día de hoy la situación de los kurdos sigue siendo extremadamente complicada. En Siria, los turcos han intensificado sus ataques a los kurdos. En Irak hemos visto que, a pesar de que tengan autonomía, siguen siendo bastantes las tensiones que surgen. En Turquía no podemos decir que ni tengan ningún tipo de autonomía ni absolutamente nada. De hecho, no están ni reconocidos como región. Y aquí vamos a una de las preguntas que nos hacíamos desde el principio, y ¿es posible un Kurdistán independiente? Y la respuesta es que es muy difícil, por muchas razones. La primera, estamos hablando de que todavía existen tensiones incluso entre ellos mismos. Hay tensiones en el lado, en el Kurdistán iraquí, donde existen reticencias de dónde y qué zona le pertenece a cada cual, y es donde más autonomía tienen. No sabemos lo que puede pasar en Siria con esta caída de Bashar al-Assad. Recordemos que hay muchísimos intereses por parte de muchísimas potencias, incluida por supuesto Rusia, por supuesto Turquía, que tiene mucho que decir en toda la zona, y por supuesto Estados Unidos. La realidad es que hoy por hoy es algo muy difícil de conseguir, por no decir prácticamente imposible. Cualquier movimiento en ese sentido, potencias regionales como Irán o Turquía, teniendo sus propias zonas dentro de lo que es el Kurdistán, lo van a impedir con toda su fuerza. Y ya hemos visto que como Turquía no se corta a la hora de tratar de mitigar cualquier tipo de esperanza que puedan tener los kurdos. También es verdad que al estar integrados dentro de varios países, las diferencias también empiezan a ser culturales. No en vano, al final un kurdo que está en Irak, que ha vivido en Irak, no tiene mucho que ver con aquel kurdo que ha vivido en Turquía y ha vivido una sociedad muy diferente. Todo ese tipo de cambios de sociedades también hace que entre sí existan muchas divisiones y que formar un frente común para conseguir algo que además es tan sumamente complejo tampoco sea tan fácil. Pero sí es cierto es que esta es una, vamos a llamarle nacionalidad, que es súper grande y que es una de las más conocidas en todo el mundo, que no tiene su propio estado. Quizás con lo que esté pasando en Siria podríamos tener incluso la probabilidad de que una de las zonas se desgajase. Pero de ser así, ya os digo ya que los turcos se van a ensañar con todo eso. Si miramos más al futuro, quizás con el tiempo sí sea posible y quizás con el tiempo podamos pensar de otra manera al respecto del futuro de los kurdos. Hoy por hoy yo personalmente lo veo un poco complicado, pero sí es cierto es que buscar estas historias me parece bastante interesante. Ahora bien, ya aquí llega tu turno. Me gustaría que fueras abajo en los comentarios y que me dijeras qué es lo que te inspira esta historia, qué es lo que piensas acerca de los kurdos. ¿Piensas que pronto pueden tener su propio estado? ¿Piensas que es muy difícil? ¿Piensas que al final es necesario? Porque igual ni siquiera es necesario. No lo sé. Yo no voy a decir aquí mi opinión, sino que simplemente te voy a dejar que vayas abajo a los comentarios y que me comentes qué es lo que piensas. Y por supuesto, te voy a pedirte que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto, ya que además de viajar, que voy a hacerlo. Por cierto,
La próxima semana tenemos varios vídeos de viaje, no, uno vídeo en concreto, porque luego la siguiente será el otro. Y voy a intentar hacer algo en Madrid en Navidades, y en enero tenemos otro viaje a Italia, a un sitio muy especial. Dicho esto, como decía antes, voy a hablar de viajes, voy a hablar del mundo, tengo varias ideas pensadas, voy a tratar de hacer entrevistas y charlas sobre lo que pasa en el mundo, y también voy a tratar, y lo voy a hacer, de dar mi opinión de lo que pasa en el mundo, de la actualidad, de la sociedad, en fin, vamos a hacer un poquito de todo en Destino. Y por qué no, también se me ocurrirán más cosas que podrán ser interesantes de meter en este canal. Así que, por eso, te pido que te suscribas al canal, que me ayudes con esto y que, nada, que como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.